Muy buenas a todos. En primer lugar, agradecer, como siempre, al CCNCER por invitarnos y asistir, a la Escuela Nacional de Policía también con su proyecto Cyberwall, por permitirnos estar aquí y hablaros un poco de nuestro lado oscuro, un pelín más desconocido, como suele ser la Comisaría General de Información, ¿vale? A menudo, de la temática que os voy a hablar, las empresas ya lo conocéis. Sin embargo, lo que me suelen preguntar es, vale, sabemos cuál es nuestro trabajo, pero ¿cómo lo enfocáis dentro de vuestro ámbito? Pues va a ser de lo que hablemos. Bueno, como ya me han presentado, pues esta parte, que es la que menos me gusta, siempre lo suelo decir, me la voy a saltar un poco, ¿vale? Ese es el who am I, el quién soy, pero bueno, nos lo saltamos un poquito, que vamos a la parte divertida. Cuando hablamos de inteligencia, sobre todo en la parte de inteligencia policial, muchas veces hablamos del ciclo de la inteligencia, etcétera, etcétera. Bueno, la inteligencia tiene todas estas fases, ¿vale? Es un ámbito de inteligencia que se suele aplicar tanto en la parte de... me escucho con un rebote, cuidado. Tanto por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como también por el Centro Nacional de Inteligencia, etcétera. Vemos aquí los diferentes niveles, ¿vale? El táctico, el operativo, el estratégico, y el que se suele mencionar muy poco, o más bien es el del gran desconocido, que es la prospectiva, ¿vale? La parte de la prospectiva, sobre todo, desde nuestro punto de vista, es la más importante. Es la más importante por una sencilla razón, de que es la prospectiva la que permite comprender en nuestro ciclo de inteligencia, con nuestro cuerpo humano, la Guardia Civil y demás, toda esa información que mandamos hacia arriba tratada, es la que va a llegar a jueces, va a llegar a los políticos y demás para la toma de decisiones, ¿vale? Nuestros grandes decisores no son ni los CISOs de las empresas ni nada, sino nuestros políticos, ¿vale? Nuestros jueces, nuestros fiscales e instituciones penitenciarias. Bueno, pues ahí tenemos un poco nuestra gran pirámide de inteligencia. Quiero que os quedéis con una parte, nos vamos a olvidar un poco de la prospectiva, ¿vale? Porque no la voy a tocar en este tema. Que os quedéis con táctico, operativo y estratégico, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, estas son unas definiciones que siempre cojo de un gran compañero, que es Iván Portillo, ¿vale? Y me he permitido la licencia de que si son grandes definiciones y alguien ya las ha aportado, pues ¿para qué voy a repetirme y voy a inventar yo unas? Bueno, vamos a hablar de threat hunting, ¿vale? Que es el proceso de búsqueda proactiva de indicadores de compromiso dentro de una red, ¿vale? Normalmente en las empresas todos tenemos una red, efectivamente. Pero ¿y la policía? ¿Tiene una red? Sí, tenemos una red propia. Solemos hacer también threat hunting para securizarnos, pero eso, ¿cómo influye en una investigación? Pues también lo vamos a abordar, ¿vale? La parte de inteligencia sería la que normalmente dirían, vale, pues esa es la parte de una investigación, ¿vale? ¿Por qué? Porque hablamos de capacidades, hablamos de infraestructura, hablamos de motivación, de los objetivos de los atacantes y de los recursos que tienen los atacantes, ¿vale? Sin embargo, vamos a ver que es mucho más complejo que esto. Bueno, pues si recurrimos a formación como la de SANS o incluso fuentes como CrowdStrike, nos dice que la parte de Threat Intel efectivamente consta de los mismos niveles con los que trabajamos nosotros. Es decir, tenemos una parte táctica, una parte operativa y una parte estratégica. ¿Cuál es la diferencia? El ámbito donde se aplica. Es decir, para las empresas la parte táctica suele ser un SOC. En la policía, en una investigación, no vamos a tener un SOC, pero sí tenemos nuestras propias investigaciones que tenemos que resolver. Para nosotros esa es la parte táctica, ¿vale? Tenemos también la parte operativa y la parte estratégica, ¿vale? Respecto al threat hunting, vamos a hacer un poco de recopilación. Si tiramos de fuentes, vamos a ver que realmente en el threat hunting hay tres grandes modelos, ¿vale? Un threat hunting basado en inteligencia, un threat hunting basado en hipótesis y el híbrido, que se suele hablar hoy en día de técnicas de machine learning y demás. Pero aquí me he ido un poco a la fuente, al inicio de todo, cuando hablábamos de que es un modelo híbrido, es decir, un modelo basado en inteligencia y un modelo basado en hipótesis. El modelo de threat hunting de inteligencia es aquel basado en indicadores de compromiso, ¿vale? El de hipótesis, además de las tácticas, técnicas y procedimientos que vamos a ver después, vamos a hablar de indicadores de actividad. Estos indicadores de actividad, desde nuestro punto de vista, además, nos aportan mucha más información. ¿Por qué?
porque podemos monitorizar grupos de Telegram, ver esos indicadores de actividad que nos están indicando que se puede llegar a cometer una acción delictiva, ¿vale? Porque recordemos que las fuerzas y cuerpos de seguridad, su labor no es solamente represiva, sino preventiva, ¿vale? Con lo cual nuestros indicadores de actividad también nos son muy útiles para detectar esas actividades. Y el modelo híbrido en el que se aplican los dos anteriores, ¿vale? El de inteligencia y el de hipótesis. Mi anterior compañero decía que el tamaño importa. Sí, pero el concepto también importa. ¿Por qué? Esta es una captura de la formación de Conti, ya se habló anteriormente aquí, de Conti, ese grupo de Ramson. Desde mi punto de vista es más bien un cártel, ¿vale? Pero si recurrimos a cómo formaban, porque también tenían un grupo de instrucción, de formación y demás, de nueva gente, decía, vale, fase 1, reconocimiento inicial. Muy bien, utilizan Euler, Manta, Zuminfo, etc. Pero sin embargo, después cuando vemos algunos reportes, nos encontramos con esto. Esto es que mencionan que toda esa fase de reconocimiento inicial le llaman OSINT. Ojo, no. El OSINT es otra cosa, ¿vale? El OSINT no son técnicas. El OSINT no es, me cojo Zoom-AI, veo las vulnerabilidades, los escaneos de puerto y demás. El OSINT es otra cosa, ¿vale? ¿Es inteligencia? Sí, no son técnicas, ¿vale? Entonces, vamos de nuevo a los conceptos. ¿De qué estamos hablando? Cuando nos enfrentamos a una investigación es porque tenemos una víctima. Y cuando tenemos una víctima es porque anteriormente hubo una operación contra la víctima, es decir, hubo un ataque. Y posteriormente hubo un grupo de personas que mitigaron ese ataque. Es decir, una respuesta al incidente. Pues el estándar se suele llamar la cadena del dolor, porque para la gente que trabaja en respuesta a incidentes suele ser un verdadero dolor, ¿vale? Pues todo esto está mapeado. Si os fijáis, os he señalado una de las primeras fases, que es la de reconocimiento. Es decir, los cibercriminales hablan mejor que nosotros. Estamos hablando de montar un escudo digital, de colaborar entre nosotros, pero tenemos que utilizar el mismo lenguaje. Es decir, tenemos que utilizar los mismos conceptos, ¿vale? Con lo cual, aquí cuando decimos que un grupo criminal como Conti hace OSINT, nos estamos equivocando. Lo que está haciendo es lo mismo que dicen ellos, reconocimiento de la víctima. Es más, si nos vamos a los TTPs, podemos intentar buscar ahí si hay algún tipo de técnica que sea OSINT y no lo vamos a encontrar, ¿vale? Con lo cual, el concepto importa, porque si al final nadie utiliza el mismo idioma, no nos vamos a entender, ¿de acuerdo? Vale, pues con todo esto, nosotros trabajamos con un MIS también. Por eso me mola la idea del escudo digital. Ese escudo único, ¿vale? Porque en nuestras investigaciones, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, también obtenemos otros indicadores a los que no suelen llegar las empresas. ¿Cuáles son esos indicadores? Pues, por ejemplo, con un mandato judicial, podemos llegar a intervenir determinada infraestructura que estén utilizando los cibercriminales y ahí obtener nuevos indicadores de compromiso. Esos indicadores de compromiso normalmente no son accesibles para las empresas, pero sí para nosotros. Y compartir, colaborar, es la idea de esto. Porque al final hay una frase que me encanta del CCNCER, que la voy a apropiar, o sea, me la voy a apropiar, la voy a hacer mía, ¿vale? Que es que los indicadores de compromiso no son propietarios, ¿vale? Con lo cual, esta idea de un MIS colaborativo por medio de federaciones nos gusta. Bueno, ¿y por qué el MIS? Bueno, utilizamos el MIS porque vivimos en un mundo complejo. Las investigaciones a las que nos enfrentamos son también complejas. Un ejemplo. Esto es un grafo de las conversaciones que son públicas, ¿vale? De Conti, los famosos Conti Leaks que surgieron al inicio de la guerra de Rusia-Ucrania. Vemos ahí pues una determinada estructura, ¿vale? Aquí sí es verdad que podríamos decir, ¿existen organizadores? Sí, hombre, hay organizadores en todas las jerarquías, grupos de personas y demás. Sin embargo, es mucho más complejo, ¿vale?
Tan complejo que si analizamos esos contileaks vemos la siguiente estructura. Estamos viendo una estructura verdaderamente empresarial, donde tenemos un líder que se hace llamar Stern, un líder del todo el gran grupo que es Mango, que está justo por debajo de Stern, pero después tenemos líderes de equipos como recursos humanos. Sí, tenían un grupo dedicado a recursos humanos. Cuando contrataban a alguien, por primera vez, le asignaban una persona de recursos humanos que le ayudaba en la formación, le ayudaba a conocer la infraestructura, le daba usuarios, le daba contraseñas, le ayudaba a integrarse en el equipo. ¿Vale? Aquí no hay organizadores. Sin embargo, todo esto es más complejo. Antes lo criticábamos, ahora también lo pongo, porque me gusta cómo hizo el resto del análisis, ¿vale? En el blog de Bushido Token, que es tan complejo que la anterior estructura o jerarquía se queda pequeña. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí que el grupo Conti está funcionando como un cártel. ¿Por qué funciona como un cártel? Porque tenemos otros grupos criminales que están colaborando de manera muy estrecha y están como ligados dentro entre ellos. Así vemos que tenían acceso a Emotet, Netwalker, Mace, Karakuri, estaban operando también con Trickbot, etcétera, ¿vale? Es decir, ya empieza a surgir la figura de los grupos afiliados. Sin embargo, más que afiliados, suelen ser colaboradores estrechos, porque los grupos afiliados llevan un tanto por ciento. Suele ser un tanto por ciento bajo, pero en estos casos el porcentaje era demasiado alto, ¿vale? Eran como auténticos miembros. De hecho, recibía la misma cantidad de dinero que el resto de integrantes de Conti. Entonces, de repente aparece el tema de los roles de Ramson, ¿vale? Es otro estándar, para la hora de investigar está bastante bien, y además se ajusta a otra taxonomía que se integra en el MIS, que nos permite ya empezar a etiquetar, ¿vale? Después vamos a hablar también de otra problemática que pueda haber en ese tipo de cosas. Aparece por primera vez los famosos IABs, ¿vale? ¿Qué son los IABs? Son pues, gente que se dedica a reventar los accesos a empresas, definiéndolo un poco de manera breve. Esta gente, esta gente en los foros underground suelen poner a la venta pues, ese tipo de accesos, de credenciales y demás. Estos grupos criminales pagan por ello, con lo cual la primera fase de reconocimiento y de entrada en la cadena nuestra del dolor ya la tienen asegurada. Disculpad. Con lo cual vemos que se ahorran un poquito de trabajo, ¿vale? Después tenemos los grupos afiliados, la gente que se dedica a administración, los data managers, ¿vale? Los operadores de Ramson, los que se encargan de desplegar, una vez que ya están dentro y han exfiltrado la información, ejecutan el Ramson. Los negociadores, hay que extorsionar a la víctima, hay que obtener dinero, porque si no, para eso no hacen nada. Los que meten prisión y los que se dedican al lavado de dinero. No vemos de nuevo ninguna figura aquí que nos hable de la figura del organizador, ¿vale? Olvidaros de eso. Hay líderes. Después hay gestores. Hay recursos humanos, como una gran empresa, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis una captura de la integración de este rol de Ramson en el MIS, ¿vale? Al final, ¿cuál es nuestro esquema de trabajo? El que os estoy dejando un poco que deduzcáis. Vale, tenemos una víctima. Tenemos nuestros IOCs, nuestros indicadores de compromiso, y las tácticas, técnicas y procedimientos que han permitido o han ejecutado para llevar a cabo ese incidente. Muy bien. Este sería el modelo tradicional de investigación, pero en los tiempos que corren, ese modelo no es válido. Nos lleva al fracaso, a seguir estancados, con lo cual pegamos un salto. Ese salto es lo que hacemos del threat hunting, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Tenemos IOCs de una víctima. Vamos a intentar detectar en el mundo real, en todo ese cibermundo, dónde más se ha desplegado esos IOCs. ¿Siguen activos? ¿Hay nueva infraestructura? ¿No la hay? ¿Qué otros incidentes podemos relacionar con esos TTPs?
Estamos yendo ya un paso más allá. Estamos intentando buscar indicadores de actividad. Ahí es cuando ya estamos aplicando nuestro modelo. Ya estamos viendo de nuevo relaciones. Podemos decir, oye, que tenemos este grupo que está desplegando esta infraestructura, que está desplegando o está vinculado con estos ataques o se está preparando para realizar otros ataques. Incluso podemos llegar a detectar a qué IABs están comprando. A lo mejor puede ser el mismo o pueden ser otros. Pero si es el mismo ya vemos que hay una preferencia de ese grupo, ¿vale? Todo eso también nos aporta inteligencia, que es esta parte de aquí. Es decir, tenemos un actor o grupo de actores al que le estamos obteniendo toda la información posible, la estamos aglutinando y estamos aprendiendo mucho más, ¿vale? Estamos hablando ya de un set de intrusión, por decirlo de alguna manera. Eso ya nos permite conocer pues, desde cuáles son sus preferencias de cara a la victimología, cuáles son sus preferencias tácticas, técnicas y procedimientos preferidos, por decirlo de alguna manera, qué infraestructura suelen utilizar, qué malware les gusta utilizar, etcétera, etcétera. Porque al final no nos equivoquemos. Nuestra preferencia, nuestro trabajo es prevenir, pero también Si has cometido un acto delictivo, te tendremos que llevar frente a la justicia, ¿vale? Un ejemplo, se suele llamar threat hunting in the wild, ¿vale? A mí al final meterle más adjetivos a los conceptos me parece ya un poco abusar de ellos. Vamos a hablar de threat hunting, no lo vamos a enfocar a las empresas y este es un claro ejemplo, ¿vale? Aquí lo que estoy haciendo es una búsqueda por un hash YARM3, ¿vale? De Cobalt Strike. Y estoy obteniendo toda la infraestructura, dónde está desplegado, dónde se ha detectado ese hash, ese Cobalt, un Cobalt específico. Puedo decir que ese Cobalt que está siendo utilizado por un actor está desplegado ahí. ¿Puede estar activo? Sí. ¿Puede no estarlo? También. Pero estoy aumentando mi conocimiento, ¿vale? También estoy haciendo threat hunting. El malo y el bueno. En este ámbito de colaboración, en el MIS, que va a ser súper chulo desde mi punto de vista porque nos va a aportar un escudo en tiempo real por medio de esas federaciones de MIS, tenemos que tener cuidado con lo siguiente. Yo si cogiese toda la información anterior y la metiera en un evento del MIS de esta manera, no tendría relaciones, no sé de dónde sale cada cosa, ¿vale? Lo correcto sería utilizar los famosos objetos, es decir, agrupar todo, ver qué es lo que tiene. En este caso, cada uno de los objetos contiene una dirección IP, contiene 2 hashes y hasta contiene el puerto en el que se está conectando, ¿vale? Con lo cual, si tengo algún tipo de cruce, voy a ver el paquete completo, la entidad completa, por decirlo así. De la anterior forma, me voy a volver loco. Tengo una IP por ahí separada, pero también voy a tener 50 más. Voy a tener un puerto, pero también voy a tener 50 más. Voy a tener un montón de hashes, pero también voy a tener... No voy a saber qué hash está vinculado con una determinada dirección IP y puerto, ¿vale? Con lo cual, este es el malo y este es el bueno, ¿vale? Lo hacíamos con un Cobalt. Y la investigación estándar, cuando tenemos un IOC de un bicho, por ejemplo, sería buscarlo. Esta sería la investigación tradicional. Lo metemos, por ejemplo, en VirusTotal y vemos que en este caso, no recuerdo cuál era, Mirai, ¿vale? Es un hash correspondiente a la bonded Mirai. Y dices, vale, ya sé qué bicho es. ¿Vale? ¿Sabes qué bicho es? Me alegro. ¿Y ahora qué? ¿Qué más sabemos de ese bicho? ¿Dónde lo han desplegado? Pues no lo sé, pero le ha afectado a la víctima. Sí, eso ya lo sé, por eso tenemos una víctima. Hay un paso más allá, ¿vale? Volvemos a hacer un threat hunting, en este caso la fuente es URL house, donde yo le estoy metiendo ese mismo hash y me está diciendo, esta es una captura del día 29, ¿vale?
Y fijaros, status online, del mismo hash desplegado en la IP 222.137.19.43 y hace una llamada al puerto 49.002. Pero estáis viendo que del día 29, ¿dónde está desplegado? Si lo tengo vinculado con un incidente y además está judicializado, le puedo decir, señoría, tengo este mismo hash, necesito intervenir estos servidores o tengo que notificar a estas víctimas que están desplegando un C2 ahí. Tendremos que meterle mano de alguna manera. Si conseguimos intervenirlo, vamos a aprender, vamos a obtener nuevos indicadores de compromiso que nos van a permitir enfrentarnos mejor y comprender mejor esta amenaza. ¿Vale? De nuevo, podríamos hacer la manera mala, meter todas esas URLs a cascoporro y ya está, y nos olvidamos. No, pero al final la manera correcta de subir un bicho, por decirlo de alguna manera, ese malware, es con todo y un objeto bien empaquetado. ¿Vale? Esta sería la manera correcta, donde ya estamos almacenando el hash MD5, el SHA-256, etcétera, etcétera. Estamos ya obteniendo toda la información posible de ese malware para poder cruzarla e incluso llegar a compartirla en tiempo real con otros MIS, que sería el caso de este escudo digital. Para terminar, antes de agradeceros y demás, al final he ido un poco justo de tiempo, hago mía la famosa frase y el lema del CCNCER, y es que los indicadores de compromiso no son propietarios. Aquí va a haber una colaboración muy estrecha, público-público, público-privada, privada-privada, lo que queráis. Pero al final va a ser en beneficio de todos. Y recordar que nosotros realmente solamente podemos obtener determinada información si se comparte, si podemos, además de compartir, colaborar de manera conjunta, pero hay otra que vamos a obtener con mandamientos judiciales y demás, ¿vale? Con lo cual yo creo que va a ser muy beneficioso, no solamente en el ámbito de seguridad, sino en el ámbito de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Ahí quédate con nosotros porque hay unas cuantas preguntas para ti. A ver, te dejamos pasar al centro. Gracias, perdón. Que eres tú el protagonista de esta ponencia. Nos preguntan, bueno, dice, si se necesitan expertos en ciberseguridad en la policía, dice, ¿no crees que se podría acceder sin una oposición tan genérica para el caso de querer formar parte de los departamentos de ciberseguridad? Complicado. Es otra pregunta clásica. Es otra pregunta clásica y, a ver, cuando entras en la policía, además de ser algo vocacional, yo siempre lo he dicho que ser policía es algo vocacional, dedicarte al servicio público, tienes que tener una vocación, pues no sabes dónde vas a terminar, realmente. Puedes estar con grandes compañeros en el ámbito forense, de otros de servicio de patrulla al ciudadano, de oficina de denuncias, en el ámbito de malos tratos. Esta es una parte pequeña la que estamos enseñando aquí, pero hay otros grandes profesionales, con lo cual veo más que necesario la parte de esas pruebas físicas, de esa formación teórica, no solamente en el ámbito técnico, sino también de cara a este mundo multidisciplinar y mundo complejo, lo veo más que necesario. Bueno, creo que totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, a estas personas que hacen este tipo de preguntas les decimos que en ciberseguridad, hoy no lo diré, en ciberseguridad se necesitan muchísimos perfiles, no solamente. Entonces, que está fenomenal que se entre en la policía y que se vayan formando, que hay que atraer el talento, por supuesto, de la gente joven y que sepa que la ciberseguridad es mucho más que un hacker, que puedan ver la cantidad de disciplinas que hay, que creo que durante estas jornadas, estas 16 jornadas que llevamos, perdona que te interrumpa, pero yo siempre lo he dicho, si os fijasteis un poco en el Huamai, yo no soy ingeniero, no estudié una carrera de ciencias. Toda mi vida he sido de letras y lo seguiré siendo.
Lo que pasa es que, bueno, también te aporta una perspectiva diferente en el ámbito técnico. Bueno, si te sirve de algo, yo hice Derecho y Empresa y mira dónde estoy. O sea, que creo que nunca jamás hubiera pensado que terminaría trabajando en temas relacionados con la ciberseguridad, con lo cual, bueno, es que ¿a qué traer el talento? O sea, se necesita gente en muchas disciplinas, con lo cual, bueno, pues a toda la gente que nos está viendo y los que nos están escuchando, que se acerquen a este sector que se les necesita. Carlos, estamos precisamente ahora hablando de talento, pero en este tipo de investigaciones, ¿cuál es la balanza del peso entre el analista y las herramientas que utiliza para la investigación? ¿Esto es como la Fórmula 1, que mientras tengas un buen coche pues estás llamado a poder ganar? ¿O? No, yo creo que lo bonito del mundo ciber siempre hablamos de que la ciberguerra es algo asimétrico y yo creo que es lo bonito, esta asimetría. Es decir, podemos tener una amenaza que sea una persona que haga un daño increíble, pues que tumbe toda la infraestructura de un Estado o alguna locura. Yo no creo tanto, creo que más bien es tema de creatividad. Si eres creativo vas a encontrar soluciones y me remito a los hechos, que al final todo esto es algo tan asimétrico que no necesitas tener a lo mejor una gran infraestructura o un gran ciberejército. Muchas veces puedes conseguir con un grupo de 5 personas lo que conseguirías con 50. Bueno, adaptación, ¿no? Sí. Una pregunta que también nos hacen es si cada día los ataques habéis observado vosotros que son más dirigidos. Es una buena pregunta, porque a ver, en el mundo complejo en el que vivimos, yo creo, y esta es una perspectiva ya que podríamos compartir muchos, pero bueno, voy a hablar desde mi punto de vista, que es que, por ejemplo, en el tema del ransom están comprando credenciales de acceso, con lo cual ahí, ¿son ataques dirigidos? Sí y no. Creo que más bien es oportunidad. Alguien me está vendiendo credenciales de acceso a determinadas empresas por el tipo de vulnerabilidad que haya explotado, con lo cual me voy a aprovechar y voy a dirigir mis ataques a esos datos que ya tengo. Sí, y ahora lo construyo. Efectivamente, con lo cual es un ataque, más que dirigido, es un ataque de oportunidad. Perfecto. Pues Carlos, muchas gracias. Yo no tengo ninguna pregunta más. No sé si queda alguna en el tintero. No, lo vamos a dejar aquí para también dejar a la gente que se pueda tomar un café antes de pasar luego a la clausura. Muchísimas gracias. Gracias por tu excelente ponencia. Te van a entregar un detalle por habernos acompañado. Muchas gracias.